Hola hermanos, estamos iniciando una nueva serie en Iglesia Pródigo, una serie llamada Recomenzar, donde vamos a hablar sobre las diversas áreas de la vida que necesitan ser repensadas a la luz del nuevo año que entra, ¿no es cierto? Y la primera área, el área más importante en nuestras vidas que necesitamos tratar, que necesitamos considerar, reparar, revisar, es nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque nada estará bien en nuestra vida si nuestra relación con el Señor no está bien. Por eso vamos a empezar por ahí y quisiera invitarte a unirte a nosotros en esta serie de mensajes que tendremos ahora a lo largo del mes de enero, ¿cierto? Es importante entender la relevancia de nuestra espiritualidad porque ella coordina todas las áreas de nuestras vidas. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. El texto que nos servirá de base está ahí en Apocalipsis 2, versículos de 1 a 7. La primera carta del Apocalipsis, la primera carta a las iglesias del Apocalipsis, así como decimos, ¿no? Y dice lo siguiente: al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio a los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y los has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor, que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida, del cual que está en el paraíso de Dios. Bueno, ese es el texto que nosotros meditaremos, y en ese texto encontramos aquí Jesús exhortando a una iglesia, no específicamente a una solamente, pero también a nosotros, exhortando con relación a la forma como ellos estaban relacionando espiritualmente o sirviendo a Dios, teniendo en cuenta la relación con el Señor. Bueno, nosotros sabemos la importancia de cuidar nuestra espiritualidad, pero a veces, aún así, nosotros dejamos nuestra espiritualidad en un segundo o tercer plano y no ponemos atención a la forma como realmente estamos en cuanto a la relación que tenemos con el Señor. Por eso mismo ese texto viene de mucha valía para nosotros, mostrando cómo nosotros podemos repensar nuestra espiritualidad. 3 exhortaciones acá hay en ese texto que nos ayudan a repensar nuestra espiritualidad. 3 cosas que tenemos que aprender con la iglesia de Éfeso y con ese texto que podemos aplicar a nuestras vidas. Lo primero es que al inicio del texto Jesús se dirige a la iglesia y afirma claramente que Él conoce la iglesia. Lo primero que Jesús afirma aquí en ese texto es que Él está pendiente de nuestra condición. Él conoce y nos conoce bastante bien. Fíjate que Él afirma acá que Él es el que tiene las 7 estrellas en sus manos, es decir, el que tiene las iglesias en sus manos. Él tiene el control, el dominio por sobre ellas. Más, Él está entre medio de ellas, porque Él se pasea entre los 7 candelabros. ¿Qué son las iglesias? Las personas, los miembros de las iglesias. Por lo tanto, Él está ahí, Él está pendiente, Él conoce, Él sabe. Y Él afirma que Él conoce las obras de la iglesia de Éfeso. Y Él hace una lista ahí de estas obras, de la perseverancia de ellos, de la dedicación de ellos. Incluso en el versículo 6 dice que ellos rechazan a las obras de los nicolaítas, que era una secta que existía en aquella época que favorecía una especie de licenciosidad, de lujuria, justificando eso de cierta manera espiritual y todo el tema, es una bola. El punto es, Jesús conoce, Él está ahí, Él sabe dónde está y cómo está la situación de la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa primeramente que nosotros debemos, cuando miramos estas palabras aquí, los versículos de 1 a 3 y 6, debemos imitar a la firmeza doctrinal de esta iglesia, porque ellos estaban frente a una extremada
presión por parte de los idólatras ajenos a la iglesia, que trataban de forzar a la iglesia a romper sus límites morales, pero también por parte de aquellos que estaban dentro de la iglesia, que trataban de vender mentiras revestidas de santidad. Y ellos fueron fieles al Señor a todo momento. Y es importante que aprendamos con ellos estas condiciones. También la presencia de Jesús en medio de la iglesia debe generar paz, debe generar temor en nuestros corazones con relación a Él. ¿Paz en qué sentido? Él nos conoce. Nosotros no estamos abandonados a nuestra propia suerte. Él está con nosotros. Él nos conoce. Y es muy importante que entendamos eso. La espiritualidad es vivida con Cristo, en la presencia de Cristo. No se vive la espiritualidad en la soledad de nuestras vidas. Somos llamados necesariamente, y es imposible vivirla de una forma solitaria. También debemos entender que la presencia de Jesús debe producir en nosotros temor. Temor en el sentido de que yo no puedo vivir de cualquier manera. Cristo está aquí. Él sabe. No es algo que yo pueda esconder, ocultar o hacer de forma como si nadie lo hubiera visto. Él está presente y su presencia genera a la vez paz como también temor. Muchas veces nosotros relajamos en nuestra espiritualidad exactamente porque nos olvidamos de esos dos puntos. Por olvidarnos de la presencia de Cristo, nosotros relajamos y vamos perdiendo el temor por la santidad, el temor por la reverencia a Dios, la importancia, el significado real de Cristo, y vamos enfriando, vamos relajando. Por eso debemos aprender aquí con ese texto que Cristo está presente. Eso es lo primero que vemos acá. Lo segundo que vemos acá es que Jesús condena ese modo automático de fe. Porque la condena de Jesús viene aquí en el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué quiere decir aquí? Primeramente, por primer amor, Jesús está hablando de este entusiasmo genuino, natural, el primero, producto de este verdadero encuentro con la verdad del Evangelio que la primera generación de los efesios tenían y que hacía con que ellos se lanzaran de una forma mucho más osada y mucho más dedicada, con mucho más amor unos por otros en un principio. Jesús está condenando acá la fe burocrática que se ha generado ahí. Ellos eran muy fieles, ellos tenían una doctrina, una teología muy bien solidificada, pero el punto es, les faltaba ese amor genuino, verdadero, esa pasión, esa dedicación que hubo al inicio. Y eso es serio. Jesús critica a esta iglesia específicamente en ese punto. Él dice primeramente, recuerda. Y al decir recuerda, Él está hablando de un tiempo pasado. Por lo tanto, Él demanda de esta iglesia, así como demanda también a nosotros, a que hagamos lo que hicimos en un primer momento, cuando lo conocimos. No está llamando a hacer algo que sea imposible, una meta nunca antes alcanzada de santidad y de espiritualidad. No. Él está hablando de algo que había y que se perdió. Se perdió en la burocracia de la vida. Se perdió en el cansancio de la rutina, de las prácticas espirituales sin sentido. Por eso dice, recuerda de este amor genuino que tenían al inicio. Y ahí dice, arrepiéntete. Ese es el orden principal acá. Arrepiéntete. ¿Por qué arrepiéntete? Porque es un pecado. Vivir la vida como si Cristo no fuera tan importante, tan relevante, vivir la vida espiritual de una forma burocrática también es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy bajando perfil a la importancia de Cristo. Yo estoy bajando perfil a la gloria y la majestad del tesoro que tenemos en Cristo. Yo estoy bajando perfil a la propia gloria del nombre de Jesús. Por lo tanto, es importante entender eso. Una vida espiritual a medias es pecado. Y esa es la condena de Jesús acá contra esta iglesia. Arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras. Ese es el llamado de Jesús. Vuelve a practicar las obras que habías practicado al inicio. Y es importante que el arrepentimiento se traduzca en acción.
Porque mucha gente escucha y se resiente, pucha, es verdad, no, y ¿sabes qué? Es verdad, tiene toda razón, yo no estoy poniendo las pilas. Y dice, no, si ahora sí, 2020 sí que sí, o 2021 sí que sí. Y no traduce arrepentimiento en acción. Arrepentimiento que no es traducido en acción no es arrepentimiento. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Vuelva a las primeras obras. ¿Por qué? Porque si ustedes no vuelven, hay consecuencias. El seguir en una rutina espiritual muerta hace con que la iglesia misma muera. Eso es lo que significa quitar el candelabro de su lugar. Jesús dijo, yo quitaré de su lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene la iglesia en sus manos. ¿Cierto? Y Él dice, yo quitaré el candelabro de su lugar. Jesús exhorta a la iglesia contra el fin mismo de su congregación en aquel lugar. Estamos hablando de una espiritualidad que sí es relevante también para mi entorno. Cuando yo vivo una vida espiritual profunda y apasionada, en comunidad, esa espiritualidad genera bendición para la comunidad, vida para la comunidad, luz en comunidad. Y debemos entender ese carácter responsable del Evangelio. Somos responsables de vivir una vida espiritual para beneficio también de otros. No existe esa espiritualidad privada y exclusiva del ser humano. No, nuestra espiritualidad es necesariamente comunitaria y aquí las consecuencias son también comunitarias. En esa exhortación de Jesús nosotros vemos a la vez gracia. Es Jesús dando a la iglesia una nueva oportunidad de recomenzar, de repensar, una nueva oportunidad de ver las cosas, pero también es un llamado que apunta hacia el temor. Temor a Cristo, temor a la seriedad del Evangelio, la dureza de este Evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que el Evangelio no es barato. Costó la sangre misma de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos vivir este Evangelio con mucho temor, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Por lo tanto, Jesús, aquí en ese texto, además de mostrar que Él está pendiente, Él también condena ese modo automático de fe. Pero Él termina el texto reorientándonos hacia nuestra meta final. Jesús nos reorienta hacia nuestra meta final. ¿Qué significa eso? Significa lo que Él dice aquí en los versículos 7, el versículo 7. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿De qué está hablando Jesús acá? Obviamente que de una forma simbólica, Jesús está hablando hacia una promesa que tiene para aquellos que entregan sus vidas y confíen plenamente en Él. El que tenga oídos es una expresión que Él utiliza en otras ocasiones también en los evangelios para llamar la atención de las personas a lo que se está hablando. Y dice al vencedor, al triunfador, al que llegue al final. Es decir, a la persona que sí, de verdad, ha entregado su vida a Jesús y ha vivido siempre en una búsqueda de entrega y de consagración. Esta persona obtendrá lo que ella siempre ha buscado, la plenitud de vida. No quiere decir aquí que si nosotros nos ponemos las pilas, lograremos la salvación por estas obras. No. Jesús aquí está dejando en evidencia la consecuencia de aquel que vence, de aquel que ha sido comprado por Cristo y que se entrega en una relación verdadera con Cristo. Esa persona sí o sí disfrutará de la vida eterna. Lo que Jesús está haciendo acá es mostrando a la iglesia de Éfeso cuál es la meta final. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido este primer amor exactamente por haber perdido el foco de hacia dónde apuntaba su carrera, hacia dónde apuntaba su vida. ¿Cuál era la meta en esa vida? Obtener más posesiones, una vida más acomodada, mejores posiciones en la sociedad. ¿Cuál es la meta en la vida? Y eso es lo que Jesús hace acá. Y Él dice, yo daré ¿qué cosa? Primeramente el derecho, privilegio que es único de Jesús. Él dará este derecho de comer del árbol de la vida. No está hablando de que vamos a volver literalmente al Edén o cosas así, es simbólico. Está hablando aquí de que Él dará el derecho, así como en Juan vemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos aquellos que no nacieron de la sangre ni nacieron de la voluntad humana, sino que nacieron del Espíritu.
¿De qué Jesús está hablando acá? Todos aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús, que entregaron sus vidas a Jesús y que han vivido una vida en búsqueda de consagración. Esas personas disfrutarán el beneficio de lo que ellos están buscando. Es una promesa, es una afirmación, no es una condición. Es una afirmación que nos muestra hacia dónde apunta nuestra carrera. Eso significa que muchas veces estamos mirando al lado, amando las cosas de este mundo, ambicionando metas a cortísimo plazo. Jesús nos llama a tener la mirada puesta en el verdadero tesoro. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Por qué vale la pena vivir la vida? Jesús está mostrando acá. Al vencedor le daré el derecho de comer el árbol de la vida, la plenitud de la vida. Mucha de nuestra frialdad es por esta visión de corto plazo, con el contentamiento con las cosas de acá, con la satisfacción con las cosas pasajeras. Y esa promesa nos llama a prender la pasión por lo real y lo más valioso que es la vida que Cristo nos da. Así que, ¿qué debemos hacer a la luz de ese texto entonces? Primeramente, recordar que Cristo camina entre nosotros y nosotros somos suyos. Después debemos también nosotros imitar la conducta de los efesios en cuanto a la pureza doctrinal. Debemos ser firmes como ellos fueron, confrontando, poniéndose duros y firmes, estrictos con relación a la doctrina, aunque eso nos exponga a presiones externas. También nosotros debemos volver a este primer amor, volver a esa primera experiencia con Cristo, recordar el día en que hemos sido salvados y que experimentamos esa paz que rompió todas las cadenas y que transformó nuestras vidas. Ese denuedo, esa dedicación de servirle a Él sin importar qué. Debemos nosotros también recordar que nuestro verdadero tesoro es Cristo y es la vida eterna que está en Él. Debemos recordar el verdadero valor de la salvación. Cristo no vino para darnos vidas cómodas, Cristo nos vino para dar vida eterna. Y eso es lo que nos hace tener una espiritualidad renovada. Que esa sea para ti también una experiencia de renovación. Que Cristo pueda renovar su corazón en este año nuevo y que puedas iniciar este año con un nuevo propósito. El propósito de tener más de Dios en ti. El propósito de disfrutar más de la gracia de Dios. El propósito de disfrutar de la presencia de Dios en nuestro medio. De volver al primer amor y a las primeras obras. De disfrutar de la expectativa del tesoro maravilloso que tenemos en la venida de Jesús. Que esa sea nuestra expectativa para este año nuevo. Te invito a una oración en ese instante. Señor amado, nosotros tenemos una exhortación tan importante en ese momento y que no podemos quedar inertes en relación a ella. Ayúdanos, Señor, a tomar una postura de arrepentimiento, como dice el texto, de sumisión, para que podamos, humillados ante ti, disfrutar de esta nueva pasión, disfrutar de ese renuevo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recomenzar, a construir nuestra historia contigo. Ayúdanos, Señor, a reparar los caminos malos. Ayúdanos, Señor, a abandonar los pecados. Ayúdanos, Señor, a continuar en lo que es correcto, en lo que es cierto y a perseverar en aquello que debemos hacer. Señor, danos de tu gracia. Te alabo, Señor, por este tiempo y te pido una bendición por cada persona que nos está acompañando ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, que Dios nos bendiga. Nosotros seguiremos durante el mes de enero en nuestra serie Recomenzar y vamos a hablar sobre familia, vamos a hablar sobre emociones, vamos a hablar sobre las finanzas. Así que será un mes de mucha reflexión y que el Señor te ayude también a recomenzar en todas esas áreas en tus vidas. Que Dios nos bendiga y un gran abrazo.